Quiero invitarlo, mi hermano, para que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 21. Deuteronomio, capítulo 32, verso 21, dice la palabra del Señor: Ellos me movieron a celo con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque el Evangelio se sigue predicando a través de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, gracias a Dios que nos ha permitido a través de este medio poder seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y lo ideal y lo más objetivo sería de que nosotros reprodujéramos estas enseñanzas a nuestros familiares, a nuestros amigos, con el objetivo de que ellos se concienticen de que el amor, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios sigue estando vigente sobre todo este mundo. Bendito es el nombre de Jesús. Partiendo del versículo que acabamos de leer, donde Dios nos está diciendo que el pueblo de Israel movió a celo al Señor, yendo tras dioses falsos, digámoslo así, pisoteando el primer mandamiento de su ley, que era: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y el principio de ese mandamiento estaba establecido en el fundamento principal de ese mandamiento, que es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dando Dios a entender con esto de que Él es el único Dios todopoderoso y solo a Él y únicamente Él era al que había que amar, al que había que entregarle la vida plenamente, y solo en Él tendríamos que poner la confianza. Hablando de que eso fue lo que Dios pactó con Israel, con su nación, con su pueblo, un pueblo que formó a través de un hombre llamado Abraham, cuando lo llamó de la tierra de Babilonia, más precisamente de Ur de los Caldeos, lo llama y le da una gran promesa que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham le cree, sale de su lugar y habita en tierra de Canaán. Y de ahí en adelante se empieza a llevar a cabo el propósito de Dios de formar un pueblo, de formar una nación para Él, diferente de todas las naciones de la tierra, donde tenían al Dios único, donde tenían unas costumbres únicas, donde tenían cosas especiales de un pueblo específico, de un pueblo único del Dios Todopoderoso. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo, donde leímos: ellos me movieron a celo con lo que no es de Dios. Hablando de que ellos habían hecho sentir celoso a Dios cuando ellos fueron en pos o fueron detrás de dioses ajenos, de dioses paganos, cayendo así en la idolatría más grande de sus vidas. Y dice la Biblia: me provocaron a ira con sus ídolos. Entonces el pueblo de Israel desobedeció los mandamientos de Dios y se fue en pos de dioses paganos, dejando así a un lado al Dios único, al creador del universo, dejando a un lado al Dios que les había formado a través de este hombre llamado Abraham, como ya les acabé de enseñar. Y dejaron a Dios a un lado, y esto llevó a que Dios se encendiera su ira y lo provocaron a celo. Y es precisamente esta acción de los judíos o del pueblo de Israel o el pueblo hebreo, que son gentilicios usados para hablar del pueblo de Dios,
pueblo judío, pueblo de Israel o el pueblo hebreo, aunque hay una distinción en cada uno de estos nombres, pero hacen referencia al pueblo de Dios. Este pueblo de Dios se apartó de Dios, entonces eso fue lo que llevó a que Dios pusiera su mirada en las demás naciones de toda la tierra, y de esas naciones que habían debajo del cielo en este mundo, de ahí Dios iba a escoger un nuevo y único pueblo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, porque así como ellos habían movido a Dios a celo y a ira, pues Dios aquí está diciendo: yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Gloria al nombre de Jesús. Y es de aquí, hermano, de este pasaje, donde la palabra de Dios nos habla cuando hubo el concilio allá entre los primeros apóstoles, los que se encargaban de darle inicio o comienzo a esta gloriosa iglesia. Dice Hechos capítulo 15, verso 14, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Lo que está diciendo el Señor allá en Deuteronomio capítulo 32, verso 21, donde dice: yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, tiene el pleno cumplimiento el día de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, cumpliéndole la promesa a su pueblo de venir a rescatarlos, pero ellos no creyeron en él. Ellos no lo aceptaron, sino al contrario, lo que hicieron fue despreciarlo, lo que hicieron fue desecharlo, como dice el salmista, que ellos habían desechado la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual iba a venir a ser piedra del ángulo. Ellos hacen a un lado a Jesucristo, desechan a un lado a Jesucristo, y entonces viene el cumplimiento cuando Dios manifestado en carne viene a la tierra cumpliéndole a su pueblo, pero su pueblo le rechaza. Pero Dios iba a dar cumplimiento a eso que una vez le había dicho a su nación, y puso la mirada en las naciones o en las demás naciones de la tierra, hablando del pueblo gentil. Porque en la tierra, según lo describe la Biblia, solo hay tres pueblos. Está el pueblo judío, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, que en alguna ocasión les explicaré cada uno de esos nombres, pero hablan del pueblo de Dios. Está los gentiles, que eran las demás naciones de sobre la tierra, pero eran naciones paganas, eran naciones que tenían diferentes dioses, eran naciones pecadoras que se inclinaban en todo tipo de pecado y de concupiscencia de sus mentes. Y estaba el otro pueblo que era conocido como el pueblo de los samaritanos. Este pueblo de los samaritanos surgió de la mezcla de judíos y gentiles. Pero la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo aparece en escena, vino específicamente a su pueblo Israel, porque él estaba cumpliendo una promesa de que él iba a venir a salvarlos, pero ellos lo rechazan. Y es ahí donde Dios pone la mirada en el pueblo gentil. Y es ahí donde comienza lo que se conoce en la Biblia como la plenitud de los gentiles, de cómo Dios iba a empezar algo maravilloso, un proyecto glorioso, donde Dios iba a empezar a sacar de cada nación del mundo un pueblo que le alabara, que le glorificara y que le exaltara. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 11, verso 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles hace referencia a lo que la Biblia llama el día aceptable de salvación. Amén. Dios determinó un día para llevar a cabo un programa diferente del programa que tenía con el pueblo de Israel, y este programa se está llevando a cabo con todas las naciones de la tierra. De las 197 naciones que hay en este mundo, de cada una de esas naciones, Dios está sacando hombres y mujeres que le creen, que le han aceptado, con el objetivo de formar así un pueblo, como lo dice el escritor de la carta de Pedro, lo dice el apóstol Pedro. Dice en el capítulo 2, verso 10 de la primera carta: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas vosotros, verso 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. El que Israel haya rechazado al Mesías, hermanos, nos abrió a nosotros la puerta más gloriosa, donde se está llevando a cabo, hermano, el desarrollo del programa más glorioso que se ha podido desarrollar en este mundo. Y es el tiempo en el que Dios extendió su misericordia hasta el límite más grande, y Dios está llamando a hombres y mujeres a que formen parte de este nuevo pueblo que la Biblia lo considera la iglesia del Señor Jesucristo, constituido también como el cuerpo de Cristo. Esta iglesia, lo que somos nosotros, hermanos, estamos dentro del propósito eterno de Dios. El libro de Deuteronomio se llama Deuteronomio porque quiere decir o significa este libro segunda ley. En el libro de Deuteronomio se está ratificando nuevamente la ley de Dios sobre ese pueblo que él había escogido, de ese hombre llamado Abraham, un pueblo para que anunciara las alabanzas a Dios. Pero dice la palabra de Dios que este pueblo falló, no solamente una ni dos, sino muchas veces, y Dios tuvo misericordia de este pueblo, no una, sino muchas veces, a tal punto de que la promesa más gloriosa que Dios le había hecho a su pueblo era que Él mismo había de venir a rescatarlo. Eso lo dice el libro de Isaías capítulo 35, donde dice la palabra del Señor, verso 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo cuando les había prometido de que Él iba a venir a hacer algo glorioso en ellos, y tuvo cumplimiento allá en el libro de Mateo cuando la palabra de Dios dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era su pueblo? Era Israel. Esas 12 tribus que componían el pueblo de Israel, a esas 12 tribus fue al que Dios se le manifestó, al que Dios vino a obrar en ellas. Es más, la palabra de Dios dice que cuando empezó este glorioso propósito con Israel, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en camino de gentiles no vayáis, ni en vereda de samaritanos entréis, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque era a Israel al que Dios le había hecho esta gloriosa promesa de venir a hacer algo extraordinario en ellos. Pero ya todos conocemos la historia de cómo Israel se encargó de matar al Mesías, se encargó de matar al Cristo, como lo describe el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en adelante, en el primer sermón que dio el apóstol Pedro, diciéndole: varones israelitas, verso 22, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ellos rechazaron a su Mesías, ellos rechazaron al Cristo, ellos despreciaron, podríamos decir así, esta oportunidad siendo la más gloriosa, donde Jesús venía siendo el mismo Dios todopoderoso, ese Dios que se le había manifestado en el Antiguo Testamento a través de milagros, a través de prodigios, a través de tantas cosas. Aquí venía este Dios maravilloso tomando una figura humana y tomando personificación y viniendo y haciendo presencia en medio de su pueblo, pero su pueblo le rechazó. Gloria al Señor Jesucristo. Este pueblo despreció la oportunidad grande, la oportunidad gloriosa de salvación. Este pueblo la rechaza. Pero se abrió una puerta maravillosa. Se abrió una puerta gloriosa para nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Porque la misma palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 11, hablando de la salvación a los gentiles. Romanos 11:11. Dice la palabra del Señor: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Dios a su iglesia. Gracias a Dios que este glorioso evangelio un día llegó aquí a Colombia a través de un predicador canadiense, viniendo del norte y trayéndonos las buenas nuevas de salvación y diciéndonos que Dios ha hecho partícipes y ha hecho a todas las naciones del mundo, las ha hecho aptas para que entren a gozar de, como dice la palabra de Dios, de la rica savia del olivo, haciendo referencia a la savia del olivo, a esas ricas bendiciones que Dios tiene para todas las naciones de debajo de la tierra.
Y han pasado desde ese día 1987 años donde Dios ha obrado en el corazón de hombres y mujeres, y muchos son los corazones que han recibido la salvación de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Muchos han muerto creyendo en esta promesa gloriosa que Dios hizo a cada uno de nosotros. Otros seguimos vivos esperando la gran promesa que Cristo viene a recogernos. Gloria al Señor Jesús. Pero yo quiero decirle, mi amado hermano, que así como Israel rechazó la oportunidad de salvación, esta humanidad a la cual ha sido manifiesta la gloria eterna de Dios a través de su palabra, esta humanidad también está rechazando la oportunidad de salvación. Es triste uno mirar cómo nosotros los predicadores nos esforzamos en salir y llevar las buenas nuevas de salvación y escuchar de personas que están ocupadas, que no quieren escuchar hablar de la palabra, que no quieren ahorita, están ocupadas en sus quehaceres, nos tildan de locos, nos tildan de unos calificativos bastante despectivos, y la humanidad, a esa humanidad a la cual Dios extendió su misericordia, esta humanidad está también enceguecida, como lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Dios. El mundo está ocupado en otros quehaceres. El mundo está ocupado en la idolatría. El mundo está ocupado en el pecado, el mundo está ocupado en la concupiscencia, como andaba Israel en ese mismo tiempo. Pero yo quiero decirle, mi hermano, que todavía hay oportunidad de salvación. Yo te quiero decir en esta tarde, en el nombre de Jesús, a través de este mensaje, no pierdas esta oportunidad gloriosa que Dios te está dando de formar parte de ese pueblo que Él se propuso un día formar, de todas las naciones de la tierra. Porque así como Israel desechó, así como Israel despreció, así también de la misma manera como estas naciones de la tierra están despreciando a Dios, un día van a tener que lamentarse. Gloria al Señor Jesús. Y cuando muchas personas quieran volver su corazón a Dios, desafortunadamente ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad, porque solo habrá espacio para la ira de Dios sobre este mundo. Y nosotros, su iglesia, habremos salido de este lugar para gozar de algo maravilloso que Dios tiene preparado en el cielo para su iglesia. Hermanos, sí hay oportunidad de salvación después de que Cristo levante la iglesia, pero es para la nación de Israel. Solo Israel tiene un espacio de 7 años, conocida como la semana 70 de Daniel, la última semana de Daniel, y es solo un programa que Dios traía con la nación de Israel. Esto lo afirma el libro de Daniel capítulo 9, porque no podemos mezclar el programa que Dios tiene con la iglesia y el programa que Dios tiene con la nación de Israel. Por eso, amado hermano, yo quiero llevarte en el nombre de Jesús a que medites en tu corazón y que te afirmes en Dios y tomes decisiones en tu vida y no dejes que se vaya esta oportunidad que tienes en las manos. Cristo está pronto en venir. Lo que estamos viendo nos está enseñando, nos está diciendo, nos está mostrando que Cristo está pronto en venir. Son señales que la palabra habla, que se están cumpliendo. Todo lo que está sucediendo no es razón para asustarnos ni atemorizarnos. Es una señal para decir: Cristo está a las puertas. Bendito es el nombre de Jesús. Y tú, mi amado hermano, mi amado amigo, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con esa oportunidad gloriosa que Dios te está dando?
Ya es hora de actuar, ya es hora de meditar, ya es hora de hacer un alto en tu vida y meditar por un momento que el tiempo ya se acabó, el tiempo se está acabando. Muchos están pensando en estudiar, muchos están pensando en salir adelante y yo no digo que eso sea malo, es bueno. Lo que quiero decirte es que el tiempo se acabó ya. El tiempo que nos resta es un tiempo para reflexionar en Dios y meditar por un momento que Cristo está a las puertas. Cuando Cristo levante su iglesia, ya no habrá en esta tierra sino un programa donde la ira de Dios se va a manifestar sobre la raza humana, y todos aquellos que tenían proyectos de estudiar, de trabajar, de casarse, de pasear, de viajar, de comprar cosas, lamentablemente y desafortunadamente ya no lo podrán hacer. Muchas personas, por ejemplo, en esta cuarentena podemos vivir una antesala de lo que se está viviendo, que prácticamente el mundo está detenido, donde muchas personas quieren hacer muchas cosas, pero desafortunadamente no las pueden hacer porque nos toca quedarnos en casa. Así sucederá en el periodo de la gran tribulación. Muchas personas creen que el mundo va a seguir siendo igual y después de esto el mundo ya no va a ser igual. Cada vez que Dios interfiere en este mundo, cada vez que Dios hace algo en este mundo, todo cambia. Y esto está próximo a cambiar. Por eso, amado hermano, yo te animo en el nombre de Jesús. Toma una decisión a tiempo y escapa por tu vida. Y no desaproveches la oportunidad que el Señor te está dando. Todavía hay tiempo, la misericordia de Dios es grande. Hermano, amigo, Dios nos ama, Dios te ama de la manera que no nos lo podemos imaginar. El salmista decía, ¿qué es el hombre para que le visites? ¿Qué somos nosotros, los seres humanos? Dios podría haber creado seres mejores que nosotros, pero fue su misericordia la que dispuso a que nosotros hubiéramos podido ser transformados por el poder de su palabra y ser criaturas nuevas, como lo dice el Señor. Yo te animo, amado hermano, no dejes que el tiempo se acabe. La Biblia dice, ya está avanzada la noche y es hora de despertar. Por eso yo quiero desde aquí, como pastor de la iglesia en este lugar, orar por cada uno de los hermanos, orar por cada uno de los que simpatizan con este evangelio. Si llegan a levantar esta cuarentena, yo lo animo, no piense que todo va a seguir igual, más bien piensa y medita por un momento y actúa en entregar tu vida al Señor Jesucristo. Porque ya viene ese gran día donde Dios le dirá a su iglesia, sube acá, y esa oportunidad de salvación se irá de la mano de muchos amigos y simpatizantes que tuvieron la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo y no lo aceptaron. Yo te animo, créele a Dios, cree en sus promesas, que Dios hará en ti la obra más gloriosa. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor Jesucristo que siga extendiendo su amor y su misericordia. Pero yo quiero decirle, amado hermano y amigo, que la misericordia de Dios tiene un límite y está a punto de llegar. Pero mientras haya oportunidad, el amor de Dios sigue estando vigente. Así que yo voy a hacer una oración por ti en compañía de mi familia y vamos a clamar a Dios por ti para que tú hagas un alto en tu vida y tomes decisiones. Y la decisión más grande y maravillosa que puedes tomar en este momento es arrodillarte allá donde tú estás y entregarle tu vida al Señor. Y cuando den espacio de que ya las personas puedan salir del lugar donde Dios mandó esconderse mientras pasa la indignación, que puedan salir unos a casarse, otros a bautizarse, otros a seguir recibiendo doctrina y así poder seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo.